La Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, como siempre, a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho. Soy su amigo Juan Negrete y, como siempre, es un privilegio, damas y caballeros, estar con ustedes platicando con grandes expertos, con grandes invitados, grandes amigos, de temas muy interesantes en materia jurídica, en materia contable, y vaya que el día de hoy pues realmente estamos engalanados con la presencia del maestro Wilfredo Fabián García, quien pues el día de hoy nos viene a platicar un tema que tiene colación con su nuevo libro, que está saliendo como pan caliente, recién salido del horno de la editorial Thomson Reuters, que precisamente es estudio integral de los asimilados a salario. Y precisamente este es el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el régimen de los asimilados a salarios, de la voz de nuestro querido maestro Wilfredo Fabián. ¿Cómo está, querido maestro? Sea bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí atento a cualquier interrogante que vaya saliendo y pues para mí es un honor estar en este programa y pues aquí atento. Muchas gracias, querido maestro Wilfredo. Pues miren, brevemente para decirles, el maestro Wilfredo Fabián García es licenciado en Contaduría Pública, por supuesto, por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Es maestro en impuestos por la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas Chiapas, que déjenme decirles, y no me dejarán mentir, Chiapas es un estado increíblemente hermoso y genial. Estudiante de la licenciatura en Derecho por el Institute for Executive Education. Cuenta con un registro como agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también es autor de un libro que es precisamente Plataformas Fiscales o Regulación Fiscal. Socio fundador del despacho contable WF Consultoría Empresarial Corporativa y pues por supuesto también es articulista en diversos medios de escritos de revistas especializadas. Y pues vaya, realmente es un verdadero placer. Pues bien, antes que todo déjenme decirles que este libro sin duda alguna debe de pertenecer a su biblioteca. ¿Por qué debe pertenecer a su biblioteca? Porque precisamente hablar de un tema como es el régimen de los asimilados a salarios, pues trae mucha colación, trae mucha importancia que ya nos vendrá platicando nuestro querido maestro, pero sobre todo porque gran parte de la población, si no me deja mentir el maestro, pues está en este régimen. Y es importante que lo conozcan, es importante que se adentren todas las personas, no nada más abogados y contadores, sino todo el público en general que nos ve, porque gracias a ustedes también este proyecto es muy, muy loable, porque pues nos escuchan personas que no son doctas en la materia, pero a través de aquí aprenden muchas cosas y eso nos da mucha alegría. Maestro Wilfredo Fabián, me gustaría preguntarle, en primer lugar, ¿qué deberíamos entender, por ejemplo, por salario? Porque pues decimos asimilados a salarios. Bueno, ¿qué es un salario? Vamos a partir desde ese punto, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, es importante tener en cuenta que dentro de una relación laboral, pues vaya, para que se dé como tal, tienen que existir tres elementos importantes, en el cual primero es el trabajo personal. En este sentido, pues el trabajo personal lo debe de desempeñar, como su misma palabra lo define, la misma persona bajo la orden de un patrón. Asimismo, tenemos lo que es la subordinación, es el poder en donde, por ejemplo, vamos a tener al patrón el poder de dar esas obligaciones y el trabajador tiene que acatarse esas indicaciones que le da el patrón para poder desempeñar su trabajo. Y tenemos la remuneración, que es el salario que percibe esta persona. En términos generales, el salario lo podemos definir como esa retribución que recibe el trabajador por haber estado prestando el servicio a cargo de un patrón. Y como sabemos, este salario se va a estar fundamentado dentro de un contrato para darle esa certeza jurídica, dependiendo del tipo de contrato. Por ejemplo, encontramos el contrato por tiempo indeterminado, tiempo determinado con periodo de prueba. Y
déjenme comentarle que en el tema de, como comentaba, vamos a hablar de asimilados, pues lo que nos da a entender, como vemos la palabra asimilar, es decir, que se asemeja a salario. Es decir, el tratamiento, si bien es cierto, no es un régimen como tal, sino que es una forma de poder hacer pagos. Pero para efectos de la retención de ISR, pues el tratamiento es igual como que si estuviéramos pagando salarios en este caso. Excelente, maestro. Entonces estamos hablando como primer panorama que la relación laboral es la que da origen a esta obligación o a la creación de un salario. Está entendido que la relación laboral pues es un trabajo personal subordinado que presta una persona trabajadora a otra denominada patrón a cambio de un salario, una remuneración económica, como bien lo señalaba el maestro Wilfredo. Y entonces de aquí surge el tema. Ahora, vámonos a pasar al tema de los asimilados a salarios. Ya lo decía usted, maestro, que asimilado es algo que se asemeja o se le quiere dar la misma, por así decirlo, situación o esquematización del salario, pero me gustaría preguntarle, ¿qué es o sea, en concreto, qué son los asimilados a salario? ¿Qué vamos a encontrar en los asimilados a salario? ¿Qué debemos entender? ¿Qué elementos configuran los asimilados a salarios? ¿Y en dónde se encuentra? Es decir, ¿en qué ley se regulan los asimilados a salario? Platíquenos, por favor, maestro. Ok, efectivamente, hablar de asimilados a salarios, como comentábamos, es el tratamiento, es decir, el ingreso que va a percibir la persona física, se le va a dar el mismo tratamiento que un sueldos y salarios. ¿En dónde vamos a encontrar esta regulación? Acordémonos que encontramos en el artículo 94 de la Ley de Impuesto a la Renta, que nos establece que encontramos en primer lugar los sueldos y salarios, pero de allí se desprenden lo que son los asimilados a salarios. Encontramos 7 fracciones de ese artículo 94, en donde déjeme comentarle que va a depender de la situación en la cual se ubique, la forma en cómo se va a poder pagar de esta forma de pago. Así va a ser la mecánica para efectos de la retención, porque si bien es cierto, en el caso de sueldos y salarios sabemos que existe un artículo 96 para el tema de la retención de ISR. Lo mismo para efectos de sueldos y salarios, nos establece que también se va a aplicar la misma tarifa que estipula el artículo 96, salvo que hay excepciones, por ejemplo, cuando se le pagan, por ejemplo, emolumentos a socios, al presidente del Consejo de Administración. De conformidad con el artículo 152, nos establece que ante esa situación no se le va a aplicar la tarifa del artículo 96, sino que se va a aplicar la tasa máxima del artículo 152. En este caso es el 35%. Y de alguna otra forma, ahí es donde nosotros tenemos que ir valorando porque lamentablemente, mi estimado amigo, muchas entidades les han dado un tratamiento que no es el adecuado al tema de asimilados a salarios. Y es allí donde hemos visto que, por ejemplo, por parte del SAT, inicia sus facultades de comprobación, desde el envío de un exhorto, el oficio de vigilancia profunda, entre otras situaciones. Y derivado de ello, le comento que para el 2021, pues sí, la autoridad por ahí ya puso un candado para efectos de, pues vaya, disminuir con respecto al pago de estos asimilados, porque tenemos que para 2021 solamente se puede hacer un pago, se pueden hacer pagos hasta 75 millones de pesos. En caso contrario, que rebasen esos montos, pues ya no tendría que dársele el tratamiento de asimilado, sino que ya tendría que ubicarse en este caso en actividad empresarial. Pero si bien es cierto lo que le comento, pues desde mi punto de vista, la autoridad lo que pretende es como ir cerrando esas brechas en donde han existido como esas lagunas y muchas empresas se han visto han utilizado esta figura para hacer operaciones que no son las adecuadas. Por ejemplo, que no se presta el servicio, aunque se timbre el CFDI, pero no se presta el servicio. Por ejemplo, tampoco se paga la retención. Pero desde mi punto de vista, creo que también por ahí le quedó un poco grande la camisa a la autoridad, porque creo que si va con la intención de poder amenorizar este tipo de pagos, creo que el monto sería mínimo y no 75 millones, porque creo que pues, se me hace una cantidad un poquito exagerada.
¿no? Y tiene mucho sentido también lo que comenta maestro Wilfredo. Me gustaría sobre todo, a ver, si pudiéramos hacer una recapitulación. Es importante porque a veces, muchas veces nos preguntan, oigan, ¿por qué hablamos de sueldo y salario? Si el maestro Wilfredo no me deja mentir, pues el salario lo vemos sobre todo, yo lo divido muchas veces así, ¿no? Que es el concepto de remuneración entendido para el apartado A, ¿no? En materia de derecho al trabajo, entendido en la Ley Federal del Trabajo, del 123, y el apartado B, ¿verdad? Del 123 para los trabajadores al servicio del Estado, pues es un sueldo, ¿no? Como tal es el lenguaje que se usa. Entonces, nada más para que nos quede claro ese punto, porque a veces nos preguntan. Ahora, me gustaría nada más como si nos fuéramos un poco a lo básico, maestro, ¿cuáles serían los elementos esenciales de los asimilados a salarios? Es decir, ¿quién sería el sujeto? ¿Qué sería el objeto? ¿Qué sería la base? ¿Qué sería la tasa? El, ¿Cómo sería el pago de las retenciones? ¿La mecánica de retención? Platíquenos un poco estas reglas, por favor. Ok, retomándolo a tu comentario, sí, efectivamente, lo que establece, sí. Acordémonos que el artículo 123 encontramos el apartado A y B, en donde en el apartado A, pues rige todo aquellas operaciones del sector privado. Y de allí nace, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Infonavit. Y en el caso del apartado B, encontramos pues todas aquellas relaciones que pues, son del sector público, ¿no? Dentro de eso tenemos la federación, los municipios, los estados. Y lo que quiero dar a entender con esta situación es que, si bien es cierto, el tema de asimilados a salario, lo que se busca es poder, vaya, amenorar lo que es la carga de las cuotas obrero patronales y también las aportaciones al Infonavit. Debemos de ser muy cuidadosos con este tema porque, pues de no configurarse como tal el pago de asimilados, caemos en una situación de un sueldo y salario. Y ahí nos estamos metiendo en una bronca porque por parte de la autoridad, llámese el SAT, hoy en día tiene esa facultad de poder compartir información con el Seguro Social, pues vaya, por ahí se nos vuelve un tema muy complicado. En este caso, el seguro te puede decir, ¿sabes qué, contribuyente? Pues bueno, hemos detectado que en base a la información que nos proporciona el SAT, tú has pagado tanta cantidad a X trabajadores y por lo tanto, ¿sabes qué? Me debes cuotas ante mi institución. Ahora bien, con respecto a los elementos de sueldos de asimilados a salarios, perdón, es importante destacar quiénes son los que intervienen. En primera instancia, pues tenemos quién es el sujeto del pago. En este caso, pues es la persona física que va a obtener estos ingresos asimilados a salarios, dependiendo de la situación en que se ubique. Por ejemplo, como le comentaba, tenemos ese artículo 94 que tiene 7 fracciones y en donde el primero vamos a encontrar a aquellos trabajadores del Estado, de la Federación, de los municipios, a ellos se les va a pagar vía asimilados a salarios. Y hace un momento comentábamos que esos trabajadores van a estar regulados en el artículo 123, apartado B. De alguna otra forma, a ellos sí, desde mi punto de vista, se les conoce, se les tendría que denominar en la ley como trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos se rigen bajo las normas del sector público, en donde vamos a tener leyes como, por ejemplo, la ley del ISTEP, la ley del ISTE, etcétera. Pero al estar pagando asimilados a salarios, no debemos de confundirlos con trabajadores. A ellos se les conoce como prestadores de servicios de manera independiente. Entonces, son dos conceptos diferentes. Entonces, retomando el tema de estos trabajadores del sector público, pues se les va a pagar vía asimilados y son los únicos que tienen derecho al subsidio para el empleo, porque los demás, como tal, no tendrán. Es decir, de la fracción segunda a la fracción séptima. Ahora, la base, otro elemento importante en el tema de los elementos de los impuestos es la base. Es decir, también tenemos el objeto, es decir, este objeto va a ser por el ingreso que obtengan estas personas físicas. Y la mecánica de pago, pues vamos a estar estableciendo que es el artículo 96, con excepción de que
Por ejemplo, la fracción primera, pues no, a ellos se les aplica subsidio para el empleo. Las demás fracciones no es aplicable subsidio para el empleo. Otra excepción es que en la fracción tercera vamos a encontrar estos pagos que hagamos vía emolumentos, por ejemplo, el Consejo de Administración, al presidente del Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, etcétera. A ellos la retención no se le aplica el artículo 96, sino que es directamente por la tasa máxima. Entonces, esas son algunas excepciones en cuanto al tema de la retención. Y eso me parece muy, muy interesante, maestro, porque me gustaría más que platique un poco qué es esto del subsidio del empleo. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces preguntan mucho, oye, es que cuando ya voy a presentar mis declaraciones, pues se me aparece en la página del SAT mi rubro de subsidio al empleo y no sé qué es el subsidio al empleo. ¿Qué es el subsidio al empleo, maestro Wilfredo? Pues bueno, el subsidio al empleo es una remuneración adicional referente a cuando, por ejemplo, tú tienes ganas un menor salario mínimo. Sabemos que para llegar a ese monto tenemos que hacer un cálculo y referente a ello, pues tenemos que determinarlo. Por ejemplo, se me ocurre también de que tenemos hasta cierta cantidad para poder hacer efectivo este monto. Excelente, maestro. Ahora, existen, digo, ya nos ha platicado algunas aristas de estas obligaciones, pero me gustaría hacer la pregunta directa. ¿Qué obligaciones tendría el contribuyente y qué obligaciones tendría el retenedor, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, con los asimilados a salario, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, el contribuyente como tal, pues bueno, tiene esa obligación en el caso de que reúna los requisitos para presentar la declaración anual como tal. Pues bueno, presentar la declaración, decir que sus ingresos rebasan más de 400,000, pues ya estaría en la obligación de presentar la declaración. Otro elemento importante es que, por ejemplo, si obtienes ingresos por asimilados en una entidad y le pagan vía salarios en otra entidad, pues igual estará en la obligación de presentar la declaración anual. Y aquí es importante comentarle de que en el caso de los asimilados no tenemos un ingreso exento, no así en sueldos y salarios, que está establecido en el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es como consecuencia de una relación laboral. Y estos ingresos exentos vamos a encontrar, por ejemplo, el aguinaldo. Sabemos que hay una parte que está exenta y una parte que está, cuando ya rebasa, ya es grabado. La prima vacacional, la prima dominical y aquellos ingresos que resulten como consecuencia de una relación laboral, es decir, un término de una relación laboral. En este caso vamos a tener el famoso finiquito que se le conoce, ¿no? La parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de aguinaldo. De tal forma, cuando en sueldos, perdón, vamos a tener ese ingreso exento. De tal forma, cuando estamos presentando nuestra declaración anual, vamos a tener en primer lugar los ingresos totales menos el ingreso exento y el resultado será la base gravable que es sujeta para efectos del pago del impuesto. No así en el caso de asimilados a salarios. Aquí no aplica porque no hay ese ingreso exento. Ahora bien, eso por parte de quien recibe o quien presta ese servicio, es decir, quien obtiene ese ingreso. Ahora bien, la obligación por parte de quien paga, pues en primer lugar es enterar como tal esa retención de ese ISR. Otra obligación es poder emitir el CFDI que ampare como tal ese pago que está efectuando. Y aquí es importante tener en cuenta porque desde mi punto de vista, el CFDI es un elemento clave para el SAT, es decir, es un elemento fiscalizador, porque derivado de las experiencias que he tenido, pues sí, he visto situaciones que son muy complejas y de lo cual yo recomiendo de que, por ejemplo, tengamos cuidado al momento de estar emitiendo. Por ejemplo, sabemos que hay campos que no se deben de anotar, por ejemplo. Si estás pagando asimilados a salarios, no anotes, por ejemplo, salario diario integrado, tampoco anotes la fecha de inicio de la relación laboral, tampoco vas a colocar el tipo de contrato. Lo que sugiero es que, por ejemplo, anotes la clave 099, que significa modalidad sin relación laboral.
tampoco anotar, por ejemplo, departamento, el puesto. ¿Por qué? Porque como les digo, el CFDI es un elemento clave, porque la autoridad hacendaria con esos elementos, si tú anotas de esa forma, pues para la autoridad se está catalogando como un sueldo y salario. Y lo que vamos buscando acá es que no se dé como tal el tema de sueldos y salario, porque implicaría el pago de las cuotas al Seguro Social y el pago de las aportaciones ante Infonavit. Entonces, es importante que tengamos en cuenta desde ahí, desde la emisión del CFDI. Excelente, maestro. Ahora, ¿hay alguna obligación en materia de buzón tributario para las personas que están en los asimilados a salarios? ¿Ya tienen obligación de tener ya su buzón tributario o sigue siendo opcional o qué nos puede decir? Mire, pues bueno, se estableció que para 2021 iba a ser obligación siempre y cuando obtuvieras ingresos mayores a 300,000 poder habilitar tu buzón tributario. Pero ¿qué sucede? Que si tú entras a la página del SAT, pues aunque no tengas ese ingreso, ya te lo está pidiendo. Entonces, desde mi punto de vista, aunque no sea obligatorio, pues sí tienes que activarlo. Y también hoy en día están llegando, por ejemplo, mensajes vía buzón en donde anteriormente solamente te pedía el correo electrónico y ahora te está mandando, te están llegando mensajes en donde se te establece que debes de anotar tu número de teléfono porque ya se vuelve obligatorio. Entonces, por ahí también atentos, no solamente el correo, sino que también anotar el número de teléfono para que a ellos te lleguen los diversos mensajes o en su caso, pues, invitaciones. Así es, precisamente, maestro, qué bueno que lo señala. Ahora me gustaría preguntarle, ¿existirá alguna obligación solidaria, por ejemplo, en materia de asimilados a salarios? Sí, efectivamente. Recordémonos que quien realiza la retención de ISR, pues en su caso es la empresa, pero la empresa, como sabemos, existe un representante legal que actúa por cuenta de. Entonces, en este sentido, el representante legal es el responsable solidario en cuanto a las retenciones, el pago de las retenciones de ISR. De tal forma, aquí es importante también establecer porque recientemente la autoridad ha estado mandando diversos mensajes. Como sabemos, no, para 2021 no hubo un aumento de impuestos, tampoco la creación de un nuevo, pero hemos visto de que el año pasado la recaudación incrementó respecto a años anteriores. Pero ¿cómo se lleva esta situación? Bueno, a través del tema de actos de fiscalización, por ejemplo, auditorías, estos oficios de vigilancia profunda que tenemos hoy en día, es una entrevista que se hace en línea, en donde, por ejemplo, la autoridad te dice, ¿sabes qué, contribuyente? En nuestra base de datos hemos detectado que tú en determinado año me emitiste cierto CFDI y en esos CFDI hemos detectado que tú has realizado una retención de 1,000,000 de pesos. Y ¿sabes qué, contribuyente? Tú me has pagado 500,000. Por lo tanto, te invitamos a que me pagues los otros 500,000. De tal forma, si no me pagas en tiempo y forma en lo que te establezco, puede ser susceptible al tema de una restricción temporal de los sellos digitales. Y lo que no queremos es que lleguemos hasta esta situación porque sabemos que cuando vaya, todo este procedimiento de la restricción pues lleva su cierto periodo desde una restricción temporal que todavía no va a ser cancelado como tal el sello, vas a poder continuar operando. Pero ¿qué sucede si no atiendes ese mensaje, esa invitación por parte de la autoridad? Pues bueno, ya va a venir lo peor, ¿no? Ya la cancelación de estos sellos. Y lo que va a implicar para el tema de la empresa, no poder facturar, se detiene toda la operación, etcétera. Entonces, um, retomando el tema de la pregunta, pues sí, son responsables las personas que realizan estas retenciones de este ISR, es decir, lo tienen que enterar a más tardar
el 17 del mes siguiente. Por ejemplo, si tú pagas vía asimilados en el mes de agosto, a más tardar el 17 de septiembre, tienes que enterar esas retenciones de ISR, porque como comentábamos, hoy el SAT, ya de acuerdo a sus sistemas, pues ya tiene en su poder toda esa información a través de los CFDI. Y pues bueno, en el caso de los asimilados, pues es importante que tengamos toda la materialidad, porque hoy en día la autoridad eso te está cuestionando, la materialidad de las operaciones. No basta, por ejemplo, contar con el CFDI respectivo que ampara el pago, sino que todos los elementos. Por ejemplo, le comento, en el caso que se paguen asimilados vía emolumentos, pues bueno, es importante tener en consideración, adicionalmente del CFDI, tener, por ejemplo, el documento en donde se establezca quién es el presidente del Consejo de Administración, si le está pagando al presidente. En este caso, pues sería el poder notarial. En el caso que esté dando anticipos o rendimientos, igual establecerlo en actas constitutivas. Si nos damos cuenta, va del carácter civil a materia fiscal. Entonces van de la mano estos dos puntos. Perfecto, maestro. Y nada más, sobre todo para los que nos escuchen, que se pregunten, ay, ¿qué es la materialidad de las operaciones? ¿Cómo lo definiría usted? Pues bueno, la materialidad en términos generales, porque como tal no hay una definición, pues es tener todos los elementos para darle certeza jurídica a un acto que se realice. Por ejemplo, si tú vendes mercancía, pues hemos visto que lamentablemente hay operaciones que se llaman inexistente, es decir, va a aparecer, por ejemplo, en tu CFDI que vendiste, no sé, 100 kilos de cemento, pero en realidad no se vendieron, solamente está en papel. Entonces, lo que hoy en día la autoridad, eso es lo que te está cuestionando. Demuéstrame que efectivamente realizaste esa operación. Entonces, para ello tenemos que tener todos los elementos necesarios. Por ejemplo, cómo ingresó la mercancía a tu bodega, quién lo recibió, el horario, quién fue el chofer que trasladó la mercancía de un punto A a un punto B. Y aquí también viene de la mano otro tema muy interesante que hoy también en día se está hablando mucho, que es la famosa carta aporte, que a través de esa carta aporte pues vamos a demostrar que sí efectivamente pues trasladamos la mercancía de un punto A a un punto B. Y así sucesivamente con todas las operaciones, no necesariamente va a ser en el caso de las mercancías, también en el caso de la prestación de un servicio, porque ahí es donde también es un punto pues medular para la autoridad, en donde en el caso de las mercancías sabemos que es un bien tangible, ¿no? En donde se puede tocar el producto, etcétera. Pero en el caso de los servicios no, es muy complejo, no se puede tocar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar la materialidad? Bueno, a través de documentos, por ejemplo, soportes que amparen. Por ejemplo, si tú estás impartiendo un curso, pues tener diplomas, tener certificados que amparen que pues tú impartiste ese curso como tal. Y lo mismo sucede en el caso de los asimilados. Sabemos que es un tema de un servicio, es algo intangible que no lo podemos tocar. Entonces, por eso comentaba, va a depender de la situación en que tú ubiques y con ello, pues, amparar esa materialidad de las operaciones. Adicionalmente, comentar de que, aparte del CFDI que decíamos que deben de elaborar estos retenedores, también debe de existir un contrato de por medio, pero ese contrato, perdón, no debe de ser de carácter laboral, sino que de carácter civil, basado en el Código Civil Federal. Por ejemplo, en el artículo 94 vamos a encontrar, como le comentaba, diversas fracciones y una de ellas, por ejemplo, es los honorarios preponderantes. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que, por ejemplo, si yo como profesionista puedo prestar el servicio dentro de una empresa estando 8 horas dentro de ella. No necesariamente me pueden pagar como sueldos y salarios, porque del tema de los elementos que decíamos al inicio, pues es que va a existir un poder de obediencia y un poder de poder dar esas órdenes. Y una de ellas es, pues, estar 8 horas dentro de una empresa, ¿no? Entonces, comentaba de que podemos estar no laborando, sino que prestando el servicio dentro de una entidad, 8 horas, y optar porque nosotros se nos pague vía asimilados a salarios, es decir, yo
profesionista, tengo mi cédula profesional, soy contador, abogado, etcétera. Puedo decirle a la empresa, ¿sabes qué? Opto porque me pagues vía asimilados a salarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa situación? En primer lugar, tenemos que tener el contrato, en donde se establezca cuáles son las obligaciones, tanto para el que presta el servicio, como también para quien recibe el servicio. Otro elemento es importante que vamos a tener que nosotros enviar una carta en donde le digamos al contribuyente, ¿sabes qué? Págame vía asimilados. ¿Para qué? Para que él se proteja también y nosotros también nos protejamos. Ahora, tenemos un honorario que se llama preponderante, en donde nos establece que, pues bueno, nuestros ingresos que estemos recibiendo de esa persona física o la empresa, pues bueno, debe representar cuando menos más del 50%. Es decir, que si yo estoy dentro de una empresa, opto porque se me pague vía asimilados, esos ingresos no deben de ser menores al 50%. De lo contrario, para el siguiente ejercicio, pues ya no se me va a pagar vía asimilados, sino que ya tendría que estar expidiendo, en mi caso, un recibo de honorarios con la retención de ISR y con la retención de las 2/3 partes del IVA. Porque recordemos que el obligado a efectuar, a elaborar ese CFDI de asimilados es la empresa o la persona física quien te está contratando para que tú prestes el servicio. Muy bien, maestro. Y me gustaría preguntarle, por ejemplo, en materia de impuesto al valor agregado, ¿hay algo que tengamos que saber en materia de asimilados a salarios? En materia de IVA, no es sujeto o no grava para efectos del impuesto al valor agregado, tanto para efectos de sueldos y salarios y tampoco para asimilados a salarios, no grava. Perfecto. Ahora, en materia de seguridad social, ¿podremos destacar algo? Sí, sí, comentarle de que primero déjeme hacerle como un escenario. Claro, claro. En la fracción 94 del artículo, perdón, en la fracción segunda del artículo 94, vamos a encontrar que se pueden asimilar a salarios los anticipos y rendimientos de las sociedades cooperativas, así como los anticipos de las asociaciones y sociedades civiles. ¿Qué es lo que quiero dar a entender y va relacionado con el tema del seguro social? Si bien es cierto, al constituir una sociedad cooperativa tenemos ciertos beneficios fiscales, estos beneficios que van a estar establecidos en el artículo 185 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y uno de ellos es, por ejemplo, la no presentación de los pagos provisionales, tampoco la presentación de la declaración anual. Solamente se va a estar en la obligación de enterar ISR cuando se haga la distribución de esos rendimientos. Pero lo que debemos tener en cuenta es que estos miembros de las sociedades cooperativas, el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, obliga a que los inscriban para efectos al régimen obligatorio del Seguro Social. De tal forma nos podríamos preguntar que si son trabajadores como tal, pero en este sentido no son trabajadores, son socios o son miembros de una sociedad cooperativa. Entonces, en este sentido, estas cooperativas van a tener que pagar el seguro social, pero para el pago o la forma en cómo van a remunerar a estos socios es mediante estos anticipos de asimilados a salarios. Si bien es cierto, pues aquí es un poquito controversial, porque normalmente cuando nosotros damos de alta alguien al seguro social, pues es porque es un trabajador. Y en este sentido no es un trabajador, es un socio, es un integrante de una sociedad cooperativa. En este sentido, pues como vuelvo a repetir, van a tener que pagar estas cuotas al Seguro Social, no así para efectos de Infonavit, porque no están en la obligación, salvo que tengan trabajadores como tal. Y retomando el tema de Infonavit, les comento que cuando tenemos un socio que tiene un crédito de Infonavit, pues no es recomendable que forme parte de la cooperativa, porque en este caso sí estaría en la obligación la cooperativa de pagar ese crédito en Infonavit. Y bueno, la cooperativa tendría que estar presentando un aviso de declaración cada bimestre, perdón, y pues creo que es un poquito muy tedioso
este tema. Entonces, ahora bien, decíamos que va de la mano cooperativas con el tema de seguro social porque, pues bueno, en el caso de seguro social, de llegarse a enterar que lo que tú estás pagando por asimilados a salario es un acto simulado, pues bueno, va a haber una sanción económica. Y lo más grave es que aparte de haber una sanción económica, puede que exista una sanción que va a implicar un tema de prisión. Entonces, hasta ahí no queremos llegar nosotros. Entonces, por ahí es que debemos de tener, como comentábamos, todos los elementos esenciales, la materialidad de estas operaciones para darle certeza que sí efectivamente estamos pagando asimilados a salarios y como tal, no un sueldo como tal. Excelente, maestro Wilfredo. A ver, me encantaría mucho, digo, porque ya nos estamos acercando al final. Hemos tratado temas muy importantes que tienen que ver con el estudio integral de los asimilados a salario y que debemos de tomar en cuenta, pero yo les recomendaría mucho que si quieren aprender más del tema, pues sobre todo busquen y tengan este libro, porque así como ustedes lo pueden ver, es un libro dinámico, es un libro que no es, te lo puedes aventar en un día, en algunas horas y poder tener el conocimiento muy vasto que tiene en ese poco tiempo. Déjenme decirles que el libro trae casos prácticos, te lleva de la mano, te explica cada tema, cómo lo tienes que ir haciendo, cómo lo puedes ir, vaya constituyendo, vaya asimilando. Además, me gusta mucho que tiene muchas tablas que te van resumiendo los temas, pero me gustaría darle el uso de la voz al maestro Wilfredo para preguntarle qué más encontramos en este libro y por qué necesitamos tenerlo, maestro. ¿Qué nos puede decir? Ok, efectivamente, como lo comenta, pues bueno, el libro se estructura por un apartado en donde vamos a encontrar, el capítulo 1 se integra se llama ISR y sueldos y salarios. Acá tenemos desde las generalidades de sueldos y salarios, tenemos casos prácticos por cada una de las fracciones del artículo 94, en donde, por ejemplo, cuando tú le pagas, remuneras a los socios, cuáles son los requisitos para la deducibilidad, en el caso de los anticipos que deben de tener en cuenta, cómo se determina el rendimiento social de una cooperativa. También tenemos un capítulo que nos habla acerca de la ley la ley de impuesto al valor agregado, es decir, si es sujeto a pago de IVA, no es sujeto, etcétera. También tenemos otro capítulo que nos habla acerca del Código Fiscal de la Federación. Aquí encontramos un programa de revisión de estos asimilados a salarios que, como comentábamos, hoy en día pues la autoridad está atacando mucho a este tipo de pagos que están realizando por el hecho de que no se le da el adecuado o el correcto tratamiento como tal. En caso contrario, pues no debes de preocuparte. Si tienes todos los elementos necesarios que amparen esa operación, no te preocupes. Tienes cómo defenderte. También vamos a encontrar qué nos establece la ley del Seguro Social respecto de los asimilados, por ejemplo, las principales sanciones por el no pago de las cuotas, es decir, de llegarse a dar una relación laboral, cuáles son las sanciones si tú estabas pagando vía asimilados a salarios. Algunas recomendaciones que debemos de tener en cuenta, pues también vamos a encontrar en este libro de asimilados a salarios. Excelente, maestro Wilfredo. Pues bien, ya escucharon de la voz del autor, realmente muy recomendable la obra y como saben, pues queridos amigos, siempre hay sorpresas. Agradecemos de antemano a la maestra Belia Vargas y a Thomson Reuters porque gracias a ellos tenemos una obra, un ejemplar de la obra que se va a donar a la primera persona que en los comentarios, querido maestro Wilfredo, ¿qué le gustaría que nos pusiera esa primera persona para ganarse este libro? ¿Qué le gustaría que comentara? ¿Qué se le ocurre? Ok, me gustaría que nos dijera cuáles son los requisitos para poder hacer deducible el pago de los emolumentos a socios y accionistas. Excelente, pues ya lo escucharon, ahí está el reto puesto. La primera persona que lo conteste se hará acreedora a este ejemplar de manera gratuita, se lo haremos llegar hasta su domicilio para que lo disfrute y pueda inmediatamente ponerse a aprender y estudiar de este tema. Pero, por favor,
no se me depriman todas las demás personas, ya que también, como siempre lo decimos, Thomson Reuters trae para ustedes grandes y valiosos descuentos muy atractivos, sobre todo para los estudiantes, quienes con su credencial vigente se acerquen, obtendrán muchos beneficios de descuento para esta y cualquier otra obra, por lo cual les recomendamos que se acerquen a Thomson Reuters, a su acervo cultural, editorial, para que vean todos los temas que manejan y puedan optar por este descuento. Lo pueden hacer vía telefónica o incluso a través también vía correo electrónico. Pues de verdad agradecemos mucho la presencia del maestro Wilfredo Fabián García, que haya estado con nosotros este día en este programa para platicar de este maravilloso tema y poder platicar también de esta su nueva obra. Sabemos que es un esfuerzo muy fuerte el que realizan todos nuestros autores para traer pues ese conocimiento que tienen, puedes explicarlo en estas obras de manera dinámica. Querido maestro Wilfredo, no sé si quisiera terminar dándonos alguna conclusión del tema, algunos puntos importantes que debamos tomar en cuenta cuando hablamos de los asimilados a salarios que no hayamos platicado ya durante el programa. ¿Qué nos puede decir? Ok, perfecto. A modo de resumen, les recomendaría que hay que tener cuidado en la forma en cómo se está emitiendo el CFDI por asimilados. En el libro vamos a encontrar qué apartados vamos a llenar y los cuales no tenemos que llenar. También es importante tener en consideración la materialidad de las operaciones, es decir, de los pagos que estamos efectuando con todos los elementos, con el objeto de que no vayamos a ubicarnos en un supuesto de una relación laboral y como consecuencia, por ahí el Seguro Social te vaya a tipificar una relación y por lo tanto el pago de las cuotas, las aportaciones al Infonavit. Excelente, maestro Wilfredo, pues de verdad muchas gracias, agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, pero sobre todo a nuestro director, el doctor Juan Contreras Bustamante, quienes hacen posible estos proyectos y llevarlos a ustedes hasta sus casas. También, déjenme decirles, querido público, por favor, como siempre, invitarlos a que si fue de su agrado nos regalen un me gusta, una manita arriba, para motivarnos a seguir realizando estos proyectos. También, por favor, compartan y difundan mucho estos videos. Esta información puede serle de gran ayuda y utilidad a muchas personas. A veces no sabemos el bien que hacemos compartiendo la información y sobre todo compártanlo, porque de verdad es de mucha ayuda para muchas personas. También decirles que se suscriban a nuestro canal, al canal de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM de YouTube. En el botón suscribirse, le dan clic a la campanita para que cuando tengamos un nuevo programa, inmediatamente les llegue a su correo electrónico el aviso y puedan disfrutarlo y ser de los primeros. Muchas gracias por sus atenciones, gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes siempre, querido maestro Wilfredo Fabián. Este es su programa y esperamos tenerlo próximamente con otros temas igual de interesantes como el que acabamos de platicar el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego, cuídense.